Yahweh les bendiga, amados, amadas. El título del mensaje en esta hora es El rapto, para lo cual les pido que vayamos por favor al libro de Mateo 24, versículo 30. Leo en el nombre de Yeshua y dice así: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Acerca del rapto, Yeshua mismo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 está hablando él mismo acerca de lo que acontecerá en los tiempos del fin. Y en este versículo en particular habla claramente de que habrá una señal, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? En el cielo. Y aunque muchas personas hoy en día creen en un rapto secreto, en un rapto pretribulacionista, hoy a la luz de las Sagradas Escrituras, independientemente de lo que la Roma Vaticana haya enseñado por décadas, inclusive por generaciones, veremos lo que en realidad dice las Sagradas Escrituras acerca de este tema, con la única finalidad de que Yahweh abra los ojos de tu entendimiento y pueda esclarecerse este tema tan maravilloso que Yeshua mismo lo está expresando en Mateo 24. Y en este contexto también Yeshua nos dice aquí en Mateo 24 que esto acontecerá después de que los creyentes hayan atravesado por tribulación. Y además de ello, Yeshua menciona que los verdaderos creyentes han de perseverar hasta el final. El que persevere hasta el fin, dice la Escritura, éste será salvo. Y para ello, leamos por favor Mateo 24, 29, el versículo anterior, que dice Yeshua claramente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, te pregunto, ¿pasaremos por tribulación? Está claramente escrito aquí en Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, después de la tribulación, como la quieras llamar, mini tribulación, medio tribulación, gran tribulación o mega tribulación, tribulación en sí ya conlleva sufrimiento. Entonces, leyendo Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de que hayamos pasado por tribulación, versículo 30, aparecerá entonces la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Así que si va a aparecer una señal en el cielo, ¿lo verá todo ojo o no? ¿O nada más unos cuantos? ¿Será un rapto secreto, como han enseñado muchos teólogos? ¿O con esta señal que aparecerá en el cielo, todo ojo le verá? El versículo de Mateo 24, 29 dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. De modo que vemos aquí claramente que el retorno de nuestro Adón Yeshua es después de la tribulación. Ahora, ¿qué es la tribulación acorde al propio Mesías Yeshua aquí en Mateo 24? Vayamos al libro de Mateo 24 en el versículo 9. Porque no hace falta colocarle un adjetivo calificativo a la tribulación, simplemente definir con las propias palabras de nuestro Adón Yeshua lo que tribulación significa. Y aquí en Mateo 24, 9, Yeshua mismo lo describe: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
¿Y a quién se refiere en este pasaje de Mateo 24:9? A nosotros, los creyentes en Yeshua, que Yeshua nos advierte que pasaremos por tribulación y que después de la tribulación aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, anunciando el regreso del Mesías Yeshua. De modo que cuando Yeshua mismo habla aquí en Mateo 24 sobre la tribulación, se refiere a la persecución de los creyentes en él, en Yeshua. Y aunque las Sagradas Escrituras hablan clarísimo sobre la venida del Mesías, muchas personas lamentablemente deciden creer por voluntad propia otras teorías que distan mucho de la realidad escrita en las Sagradas Escrituras. Y aunque las Sagradas Escrituras no consisten de teorías, muchos escatólogos cristianos han ido en contra de lo que está escrito en la Biblia y han inventado teorías pretribulacionistas que distan mucho de la realidad descrita por el propio Mesías Yeshua. Porque por supuesto que es muy reconfortante creer en una venida de Yeshua antes de la tribulación, un rapto escapista en donde ningún creyente tenga que pasar por tribulación o incomodidad alguna. Sin embargo, las Sagradas Escrituras describen otro escenario totalmente diferente. Hablan de la venida de nuestro Adón Yeshua con una señal que se verá en el cielo. No es una venida en secreto después de la tribulación de aquellos días, que consiste en la persecución de los creyentes, en la cual muchos serán muertos. Y para ello, amado y amada que me escuchas, es importante escudriñar las Sagradas Escrituras para que nuestra emuná esté basada en la verdad bíblica y no en falsas teorías escatológicas que distan mucho de lo que Yeshua mismo describió en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Y es que el príncipe de este mundo, a través de Hollywood y las películas hollywoodenses, se han encargado de enseñar totalmente lo contrario de lo que está escrito en la Biblia, porque no olvides que el príncipe de este mundo es un engañador y un mentiroso. Y no se trata de creer lo que me vende Hollywood en las películas o lo que me vende la Roma Vaticana en los libros de falsos escatólogos, sino que se trata de escudriñar las Sagradas Escrituras y creer lo que en ellas está escrito. Pero nosotros los creyentes, como seguidores de Yeshua y creyentes en Yeshua, debemos de buscar la verdad de Abba Yahweh. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Dejemos entonces de estar creyendo las mentiras y las falacias del príncipe de este mundo. Y para ello es necesario que vayamos a 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. De modo que para conocer la verdad de Yahweh es necesario que vayamos a las Sagradas Escrituras de manera directa y ya no más de estar creyendo en falsas teorías de escatólogos falsos que trabajan para el príncipe de este mundo, que es un engañador. Dado que nos encontramos en los tiempos del fin, debemos de confiar única y exclusivamente lo que está escrito en la Biblia, porque dice la Escritura que en estos tiempos del fin, tiempos peligrosos, se levantarán muchos engañadores y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que es nuestra responsabilidad utilizar como fuente de agua viva las Sagradas Escrituras, la palabra de verdad. Y es tiempo, amado y amada que me escuchas, que al igual que en los tiempos de Pablo, los habitantes de Berea fueron directo a las Sagradas Escrituras para corroborar si verdaderamente Pablo estaba predicando conforme a la Biblia o no. Nosotros en estos tiempos del fin debemos hacer exactamente lo mismo.
y ya no estar creyendo lo que otros están repitiendo sin siquiera escudriñar las Sagradas Escrituras, sino que es nuestra responsabilidad escudriñar las Sagradas Escrituras y corroborar el orden de los hechos conforme a la verdad de la Biblia. Así que es nuestra responsabilidad como creyentes en Yeshua ir a la fuente de la verdad que es la Biblia para corroborar lo que está escrito en ellas, porque la Biblia es la verdad de nuestro Adonai. Ya no es el tiempo de estar como muchas personas se encuentran hoy en día, aceptando teorías falsas sin siquiera escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es que esas teorías falsas se han estado enseñando por décadas? Inclusive muchos falsos teólogos han escrito libros hablando de teorías. ¿Cuándo, te pregunto yo, en las Sagradas Escrituras Yahweh ha hablado de teorías? Jamás. Sino que lo que Yahweh habla en las Sagradas Escrituras es la verdad. Nunca siquiera ha insinuado hablar de alguna teoría, sino que como dice la Escritura, su palabra es verdad. Y es en este tiempo del fin nuestra responsabilidad escudriñar la Biblia y nunca más basar nuestra fe en lo que escribe un teólogo en un libro que está fuera de las Sagradas Escrituras y que no es conforme a lo que está escrito. Y lamentablemente se han escrito muchos libros y se han filmado muchas películas para alentar la teoría pretribulacionista, en donde el creyente simplemente va a escapar antes de la tribulación, y lamentablemente muchos de estos creyentes han caído en el engaño de Satanás, y es fecha que no se preparan como Yahweh nos ha ordenado con víveres, con medicamentos, con agua, porque están esperanzados en esas falsas teorías pretribulacionistas en las que Yeshua en un rapto secreto va a pasar a recogerlos sin que se tengan que incomodar, sin que tengan que ser perseguidos. ¿Y por qué es importante escudriñar las Sagradas Escrituras respecto de este tema? Precisamente por lo que acabo de mencionar, para podernos preparar, para estar listos para todo lo que viene. No solamente prepararnos materialmente, sino prepararnos espiritualmente, porque es muy lindo alabar al Señor cuando todo está bien y pacífico, pero cuando está el creyente siendo perseguido por causa del nombre de Yeshua, por eso es que es importante el que escudriñemos las Sagradas Escrituras para poder estar preparados y para poder enfrentar esos tiempos difíciles de tribulación que vienen antes del regreso del Mesías. Y no olvides que el Mesías Yeshua enseña aquí en Mateo 24:9 que los verdaderos creyentes serán entregados a tribulación, serán perseguidos y muchos de ellos morirán. Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Yeshua mismo hablando. Y prosigue la escritura, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿En qué momento? En el momento de la tribulación. Muchos tropezarán entonces, en plena tribulación. ¿Y cómo vas a estar preparado o preparada si ni siquiera crees que el creyente en Yeshua pasará por tribulación? Y en este periodo de tribulación prosigue Yeshua diciendo en el versículo 11 de Mateo 24, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13 y versículo clave. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y como muchos versículos en las Sagradas Escrituras, este pasaje tendrá doble cumplimiento.
porque fue Yeshua profetizándole a la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, por lo que tendrían que pasar los creyentes. Pero a su vez, en estos tiempos del fin, Yeshua mismo, en quien habita el espíritu de la profecía, nos profetizó desde tiempo antiguo que pasaríamos por esta tribulación previa a su venida. Así que esta primera profecía tuvo cumplimiento en la iglesia primitiva, pero también vemos aquí mismo en Mateo 24 que sus discípulos le preguntan acerca del futuro, de su segunda venida. Entonces Yeshua, cuando da esta respuesta de Mateo 24, lógicamente está hablando también de estos últimos tiempos en los cuales nos encontramos. Y aquí Yeshua reveló que los creyentes enfrentaremos una persecución a nivel mundial, previo a su venida, la cual Yeshua mismo llama tribulación. Y él mismo dice que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. De modo que cuando Yeshua habla de la persecución, se refiere a este periodo de tribulación por el cual el creyente en Yeshua pasará antes de la venida del Mesías. Y aquí mismo en Mateo 24:43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué nos dice Mateo 24:44? Por lo tanto, también vosotros, quienes los creyentes, estad preparados. Te pregunto, amado y amada que me escuchas, ¿estás ya preparado y preparada para la tribulación que viene previa a la venida de nuestro Adón Yeshua? ¿O sigues creyendo en las películas hollywoodenses, en un rapto escapista pretribulacionista? Debemos estar preparados. Esto es lo que nos dice nuestro Adón Yeshua. Debemos de prepararnos para su regreso. Debemos de estar preparados a sabiendas de que pasaremos por tribulación, que seremos entregados a tribulación y os matarán, y muchos serán aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre del Mesías. Y muchos de los creyentes tropezarán en ese tiempo de tribulación. ¿Y en qué tiempo? Justamente en este tiempo que recién ha comenzado. Muchos tropezarán entonces. ¿Por qué? Porque no se prepararon ni material ni espiritualmente y se entregarán unos a otros. ¿Por qué se entregarán unos a otros? Porque no se prepararon. ¿Qué nos está solicitando Yeshua en Mateo 24:44? Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque si no te preparas, te van a tomar por sorpresa y lo que se te ocurrirá en primera instancia es ir a entregar a tu propio hermano, con tal de presuntamente intentar salvar tu pellejo. ¿Y qué va a suceder? Que el hermano que estaba confiando en ti, al cual traicionaste para entregarlo a tribulación para intentar salvarte tú mismo, te aborrecerá. Así que es importante, como leímos en las Sagradas Escrituras, que nosotros mismos como creyentes busquemos la verdad. ¿Y en dónde la encontraremos? En las Sagradas Escrituras única y exclusivamente. Y hoy nos compete tocar estos temas correlacionados con la venida de nuestro Adón Yeshua, tales como la tribulación, la persecución y el hecho que implica de manera indirecta el estar preparados para esta tribulación y para esta persecución que se nos avecina y que, dicho sea de paso, en algunos países ya ha iniciado, porque nos encontramos en los tiempos finales y ya en algunas naciones han estado asesinando a los creyentes en Yeshua. Hoy te insto
que de manera humilde, como nos dice nuestro Elohim en las Sagradas Escrituras, que las escudriñemos, que escudriñemos la verdad, con el fin de estar preparados para lo que viene. Y no sigas más poniendo tu confianza en el príncipe de este mundo, en sus falsos profetas y escatólogos, y mucho menos pongas tu confianza en las películas de Hollywood, que distan mucho de la verdad bíblica. A través de este estudio, lo que Yahweh busca es que conozcamos la verdad y que nos fortalezcamos en ella y que nos preparemos para los eventos que están por venir a esta tierra y para capacitarnos espiritualmente a través de las Sagradas Escrituras y de la comunión íntima con Elohim, para poder llegar a estos tiempos que ya han iniciado con una mayor fortaleza y para que no nos vayan a pescar desprevenidos. Y vemos hoy en nuestra actualidad, en este siglo XXI, que muchas cosas se están cumpliendo, todos los requisitos previos para entrar en esta etapa de tribulación. Y el hecho de que tú sigas creyendo en esas falsas teorías pretribulacionistas no te van a eximir de que tengas que pasar por el período de tribulación y de persecución previo a la venida del Mesías, y lamentablemente no estarás preparado. Prosigamos, vayamos por favor a Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es tiempo de dejar esa falsa doctrina de el rapto pretribulacionista en secreto, que aunque es muy cómoda, le brinda al creyente una falsa sensación de seguridad y de tranquilidad. Porque cuando vean este tipo de creyentes que el rapto o el Natsal no sucederá antes de la tribulación, va a ser esto una gran decepción y va a tomar a muchos por sorpresa, dado que no se prepararon con antelación. Y muchos entonces se sentirán decepcionados y traicionados, porque pensarán ya tardemente que fueron mal enseñados. Porque ten por cierto que en breve empezarán a suceder todos los eventos de la tribulación, y descubrirás que ese falso Natsal pretribulacionista no acontecerá, sino que empezarás a sentir en carne propia los efectos de la tribulación y de la persecución que describe Yeshua en Mateo 24. Hoy te insto a que leas las Sagradas Escrituras, a que escudriñes la verdad de Yahweh y no te sigas dejando engañar por un falso Natsal o rapto pretribulacionista que no existe en la Biblia. Es tiempo, amado y amada, que me escuchas, de fortalecer nuestra fe, nuestra emuná, a través de la lectura de la Biblia, a través de estar escudriñando las Sagradas Escrituras, la verdad de Yahweh. Y no olvidemos que la tribulación previa a la venida de nuestro Adón Yeshua, del Natsal, tiene un propósito eterno, porque la tribulación previa al Natsal es un período de prueba con la finalidad de prepararnos para fortalecer nuestra emuná, nuestra fe, para que seamos refinados y para cortar con ese apego a las cosas materiales, al reino humano, al reino de este mundo,
y que ahora en consecuencia aspiremos al reino del Mesías. El propósito de la tribulación es un propósito eterno de nuestro Abacadosh. No es su propósito pasarnos por tribulación para castigarnos, sino que el propósito de la tribulación es para rectificación, rectificación de nuestra alma con fines eternos de nuestro Adonai. Dice en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y de nueva cuenta aquí en Mateo 24:21 nos anuncia el Mesías que habrá una gran tribulación sobre la tierra como nunca se ha visto desde la fundación del mundo. Hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Refiriéndose a los creyentes, a los escogidos, a los verdaderos seguidores de Yeshua. Así que vemos claramente que los creyentes pasaremos por tribulación, pasaremos por gran tribulación, acorde a lo que está describiendo nuestro propio Adón Yeshua. Al punto de que Abba Yahweh va a cortar esos días para que, por causa de los escogidos, estos puedan salvarse. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Imagínense pues la gravedad y la magnitud de la tribulación que nos espera, que Yahweh llegará al punto de acortar los días, porque si no los acorta, nadie sería salvo. Esta es otra referencia que nuestro Adón Yeshua nos entrega acerca de que los creyentes estaremos aquí sobre la faz de la tierra en un período de tribulación y de gran tribulación. Primero Yeshua refiere a una tribulación, un período de tribulación. Mateo 24:9. A posteriori, Yeshua mismo en Mateo 24:21 habla de un segundo período de gran tribulación. Es decir, hay un período de tribulación y un segundo período más intenso llamado gran tribulación. Así que debemos entender que la tribulación es un período de 7 años, de los cuales los primeros años es llamado principio de dolores y la segunda parte de la tribulación, que es la parte más intensa, es llamada la gran tribulación. Y es importante, amado y amada que me escuchas, que este período de tribulación que describe Yeshua previo al Natsal o rapto, es un período de prueba para los creyentes en Yeshua, en un mundo que estará gritando una falsa paz, hablando de paz y seguridad. De modo que en este período de tribulación, el mundo que no cree en Yeshua estará viviendo una falsa paz y una falsa seguridad. Estarán viviendo su propio mundo, su propia vida en abundancia. Pero entendamos que dice aquí claramente Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quién se está refiriendo? Obviamente a los creyentes. No se está refiriendo a todo el mundo, sino a los creyentes en Yeshua. Veremos en este periodo de estos últimos tiempos que habrá un gobierno mundial que ejercerá control en todo el mundo, como ya lo hemos estado viendo en este tiempo. Control de tu cuenta bancaria, control de tu celular, control de tu entrar y de tu salir a través del CURP biométrico, etc. Y habrá una especie de seguridad falsa por parte de este gobierno mundial. Y todas estas calamidades descritas en el principio de dolores serán utilizadas para que este gobierno mundial plantee una solución como tal para implantar un gobierno enfocado en el hombre,
y para el hombre, e implícitamente rechazar a nuestro Adón Yahshua. Y no confundamos este tiempo de tribulación con la ira de Yahweh, porque son eventos y situaciones totalmente diferentes. Porque precisamente la ira de Yahweh, que nos dice claramente las Escrituras a nosotros los creyentes que no fuimos hechos para la ira de Yahweh, precisamente en este periodo de la ira de Yahweh es un periodo de tiempo de juicio precisamente para todos aquellos que no creyeron en Yahshua. O digámoslo coloquialmente, para los mundanos, para el mundo, para el resto del mundo. Recapitulando, el período de tribulación es un período de prueba para los creyentes en Yahshua, a diferencia del período de la ira de Yahweh, que es un período de prueba para el resto del mundo, para los no creyentes en Yahshua. El tiempo de la ira de Yahweh es un tiempo en donde Yahweh juzgará y castigará a las naciones. Pero este período de la ira de Yahweh sucede justamente al final, después del período de la tribulación. De modo que si lo vemos de manera global, primero viene un tiempo de tribulación que es exclusiva para el pueblo de Yahweh, para los creyentes en Yahshua, y después al final viene la ira de Yahweh, que es un período de castigo, de dificultad para los no creyentes en Yahshua. Así que recapitulando, tenemos un período de tribulación dividido en dos partes, el principio de dolores y después la gran tribulación. Período de prueba para los creyentes en Yahshua. De modo, vuelvo y reitero, que el período de tribulación que es para los creyentes en Yahshua se divide en dos partes. La primera parte, menos intensa, principio de dolores, y la segunda parte, la gran tribulación, un periodo sumamente intenso de tribulación, como su nombre lo indica. Y este segundo periodo de la tribulación, llamado gran tribulación, será visto desde la perspectiva mundana o del mundo como un periodo de paz y seguridad, en donde las naciones, entre comillas, gozarán de paz y seguridad, mientras que los creyentes en Yahshua seremos perseguidos y muchos de nosotros moriremos. Así que mientras la gente que no cree en Yahshua estará gozando, entre comillas, de un periodo de paz y seguridad, los creyentes en Yahshua estarán viviendo en carne propia un periodo de persecución intensa, al grado de que muchos morirán. Porque acorde a las sagradas escrituras, unos se entregarán a otros. Entonces, después de este periodo de tribulación conformado por dos partes, principio de dolores, un periodo de tribulación menos intenso, y la gran tribulación, un periodo de tribulación bastante intenso, tribulación para los creyentes en Yahshua. Después de ese periodo de tribulación conformado por dos secciones, una vez que hayamos pasado nosotros los creyentes por este periodo de tribulación, entonces se suscitará el regreso del Mesías, el Natsal. Una vez que hayamos sido refinados a través de la prueba, a través de la tribulación, en la cual muchos de los creyentes serán perseguidos y algunos morirán. Después de este periodo, como lo explica Yahshua en Mateo 24:30, después de la tribulación de aquellos días, después de que el sol se obscurezca y la luna no dé su resplandor y las estrellas caigan del cielo y las potencias de los cielos sean conmovidas, entonces, después de haber pasado por aquella tribulación, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. De modo que después de la tribulación se presenta el regreso de nuestro Adón Yahshua. Y como dice la Escritura, los muertos en Yahshua resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y unidos juntamente con ellos. Es decir, en este regreso del Mesías se suscitará la recolección de las almas que hayan quedado vivas y resucitarán todos aquellos que murieron en Yahshua primeramente. Y después de que los creyentes hayan sido tomados y después de que los muertos en Yahshua hayan sido resucitados y transformados en cuerpos glorificados, después de este acontecimiento del Natsal o rapto, como lo quieras llamar, entonces se presentará el período de la ira de Yahweh, que es un período dedicado a todos los no creyentes en Yahshua. Porque ¿qué dice la Escritura? Que el juicio de Yahweh inicia por su casa. Y aquí lo vemos claramente en las Sagradas Escrituras. Primero viene la tribulación, que es un periodo de prueba para los creyentes. Después se suscita el regreso del Mesías Yahshua. Y después viene el periodo de la ira de Yahweh, que es un periodo de prueba para los no creyentes en Yahshua, para todos los que decidieron a través de su libre albedrío no creer en nuestro Adón Yahshua, en nuestro Salvador. Es decir, después del regreso de nuestro Adón Yahshua vendrá un periodo de juicio terrible e inminente para todos los no creyentes en Yahshua, que se conoce como la ira de Yahweh. Un período que se conoce como la ira de Yahweh, que será para todo el mundo que decidió no creer en Yahshua. Y todas las plagas que Yahweh describe en el Apocalipsis acontecerán en este período de la ira de Yahweh. Después de que los creyentes en Yahshua han sido ya tomados por Yahshua mismo en su regreso. Así que la ira de Yahweh, este periodo de juicio para el mundo, se suscitará a posteriori o después del regreso del Mesías. Así que, acorde a las Sagradas Escrituras, primero empezará el juicio por la casa de Yahweh para los creyentes en este periodo llamado tribulación. Después de haber pasado por la tribulación, en la cual muchos de los creyentes en Yahshua serán muertos, entonces regresará el Mesías. Y después del regreso del Mesías, donde ya los creyentes en Yahshua hayan sido tomados, los que hayan quedado con vida, se suscitará un periodo de juicio que ahora será para la humanidad, para los no creyentes en Yahshua, llamado la ira de Yahweh. Así que el período de la ira de Yahweh sucederá al final, período de juicio para el mundo entero, para los no creyentes en Yahshua. Y esta ira de Yahweh está descrita en las Sagradas Escrituras y consta de grandes desastres naturales y una serie de plagas descritas en las Sagradas Escrituras. Todo este período llamado la ira de Yahweh sucederá al final. Y es un período de juicio para los no creyentes en Yahshua. Vayamos de nueva cuenta a Primera de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, refiriéndose al día de la ira de Yahweh, vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. De modo que el día de la ira de Yahweh es un juicio para las naciones, vendrá de manera repentina. Así que debemos entender que este período de la ira de Yahweh es un período de juicio para el mundo entero que se habrá dejado marcar y que haya aceptado el sistema de la bestia.
y que haya aceptado estar bajo un gobierno mundial único. Así que el período primero, llamado tribulación, es un período para los creyentes, un período de prueba y de tribulación para los creyentes en Yeshua. Una vez que hayamos salido de esta prueba, vendrá el Mesías Yeshua y después iniciará el período de la ira de Yahweh, juicio para todo el mundo, para el resto del mundo que no creyó en Yeshua como su Mesías. Mientras ellos están viviendo un falso período de paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así que cronológicamente debemos entender que el período de tribulación, que es prueba para los creyentes, vendrá antes de la ira. Y después de este período de tribulación, vendrá el deseado de las naciones. Una vez que hayamos salido del período de la tribulación, de la purificación de nuestras almas, viene nuestro Adón Yeshua en el Natsal y después de ello vendrá un período de juicio y prueba para todas las naciones, para todo el mundo que se sometió al sistema de la bestia llamado la ira de Yahweh. El período final que se describe en el Apocalipsis, la ira de Yahweh. Un período llamado la ira de Yahweh en la que el mundo se encontrará en una etapa de gran inmoralidad y de gran maldad, como lo describe las Sagradas Escrituras, como en los tiempos de Noé, como Sodoma y Gomorra. Un período en el cual el mundo llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Una inclinación como nunca se ha visto hacia el pecado y hacia la depravación moral y sexual. De modo que el período de la ira de Yahweh será un juicio para todo el mundo que decidió rechazar a Yeshua como su Salvador personal. Y antes de que inicie la ira de Yahweh, habrá una especie de calma, una especie de tranquilidad, una especie de falsa paz y seguridad. Por eso dice la Escritura que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque en esta etapa de la ira de Yahweh, el mundo estará totalmente engañado, pensando que no necesitan a nuestro Elohim, que no necesitan arrepentirse, que no necesitan un Salvador. Y será también esta una etapa en donde muchos serán engañados por falsos maestros y falsos profetas. Por esta razón, nuestro Adón Yeshua relaciona a esta última generación, esta generación del tiempo de la ira de Yahweh, con la generación de los tiempos de Noé. Una generación incrédula, una generación depravada, una generación libertina, una generación incauta que decidió no prepararse para cuando llegara el diluvio. Así será este período de este último tiempo, una generación incrédula que decidió no creer en Yeshua y que por ende tampoco se preparará para el juicio terrible que vendrá llamado la ira de Yahweh. Veamos lo que dice Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vemos aquí a nuestro Adón Yeshua hablando de una generación incrédula, tan incrédula como la generación de los tiempos de Noé, porque justamente la está comparando con la generación de los tiempos de Noé. Una generación que buscaba complacer sus propios deseos carnales. Una generación ausente de Yahweh.
una generación que vivía en sus delitos y en sus pasiones, que no atendió al llamado de Yahweh hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En este tiempo, hasta que venga la destrucción repentina en el juicio llamado la ira de Yahweh para todas las naciones. Así que vemos en este capítulo que Yahshua revela que habrá una falsa paz y una falsa seguridad antes de su regreso, lo cual después de que Él haya regresado y tomado a su iglesia, a los creyentes, será sucedido por un período de prueba para el mundo llamado la ira de Yahweh. Juicio para todas las naciones, para aquellos que optaron por no creer en Yahshua. Así que en el período de tribulación los creyentes en Yahshua serán perseguidos. Y es un período de prueba para los creyentes en Yahshua, conformado de principio de dolores y después de gran tribulación. Una vez que este período de prueba para los creyentes en Yahshua se suscite, vendrá nuestro Adón Yahshua. Después, en tercera instancia, se suscitará un período de juicio para todos los no creyentes llamado la ira de Yahweh. Un período en el cual antes de ser arrebatados, los creyentes estarán anunciando y predicando al Mesías Yahshua, tal y como en los tiempos de Noé. Y los no creyentes reaccionarán igual que en los tiempos de Noé. Será un período hostil para ellos, en donde los creyentes en Yahshua estarán predicando el Evangelio de Yahshua para arrepentimiento, y esta generación perversa y malvada optará por ignorar el mensaje del Eterno e instaurarán esa persecución contra los creyentes en Yahshua. De modo que cuando la Biblia habla de tribulación, es un período de prueba para los creyentes en Yahshua, porque los mismos creyentes en Yahshua sufriremos un tiempo de adversidad por estar predicando la palabra del Eterno, por estar llevando a las naciones el mensaje de salvación. Por esta razón recibiremos persecución. ¿Y qué es la tribulación? ¿Qué es este período de prueba para los creyentes? Es un período de refinamiento, es un período de purificación para los creyentes en Yahshua. Porque entendamos, amado y amada que me escuchas, que sin este período de tribulación, pocos creyentes serían salvos. Hemos de pasar por este período de tribulación con la única finalidad de purificación, de rectificación y de refinamiento del creyente. En Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La tribulación produce paciencia, que en otras versiones está traducido como perseverancia. La tribulación produce resistencia, constancia, perseverancia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Yahweh ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo que nos fue dado. De modo que así como el fuego quema las impurezas en el oro, asimismo la adversidad y la tribulación quema las impurezas espirituales y morales en nuestra vida, para entonces desarrollar virtudes. Ese, amado y amada que me escuchas, es el propósito de que Yahweh haya instaurado este periodo de tribulación, que es un periodo de prueba para los creyentes en Yahshua. De modo que las tribulaciones o la tribulación por la que hemos de pasar todos los creyentes en Yahshua producirá en nosotros
un carácter, una paciencia y esperanza. Y lo vemos en nuestra vida cotidiana, porque es en medio de la prueba y de la adversidad cuando más nos acercamos a nuestro Elohim. Cuando nosotros como creyentes en Yeshua nos desapegamos de todo el mundo material y corremos a buscar a nuestro Adonai en espíritu y en verdad. Y dejamos de estar poniendo nuestra confianza en el mundo material o en el mundo terrenal y corremos a poner nuestra confianza en nuestro Adonai. Y en primera de Pedro 1:6 dice así la escritura, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua. De modo que la tribulación es un periodo de prueba por el cual el creyente atravesará, en el cual Yahweh probará nuestra emuná, nuestra fe, y nos capacita a mejorar en el ámbito espiritual, porque es a través de la tribulación y de las pruebas en que Yahweh acelera el proceso de purificación y de santificación. Así que entendamos que este periodo de tribulación por el cual los creyentes atravesaremos antes del Natsal, de la venida del Mesías, Yeshua pretende producir creyentes más kadosh, más santos, purificados a través del fuego de la prueba, más parecidos a nuestro Adón Yeshua para entonces así poder heredar las promesas de su reino celestial. Por eso es importante entender el Natsal acorde a las sagradas escrituras, o el rapto como lo conozcas, que será lógicamente según lo que hemos escudriñado después de la tribulación, que es un período de prueba para los creyentes. Así que, recapitulando, viene el período de tribulación, que es prueba para los creyentes en Yeshua. Después se suscita el Natsal y después vendrá un período llamado la ira de Yahweh, que es un período de juicio para los no creyentes en Yeshua, para todos aquellos que decidieron someterse al sistema de la bestia y del antimesías. En este periodo de la tribulación, nosotros como creyentes en Yeshua daremos testimonio al mundo entero y proclamaremos el Evangelio de Yeshua a esta generación malvada y perversa. De modo que cuando hayamos pasado por el principio de dolores conformado por las guerras, la enfermedad, la muerte, las plagas, los terremotos y las hambrunas que vendrán al principio de la tribulación en este periodo llamado principio de dolores, esos serán unos meros llamados de atención y nosotros como creyentes en Yeshua y reconociendo las tales señales, empezaremos con mayor ahínco a proclamar el Evangelio de Yeshua y el plan de salvación, y a proclamar que el mundo está caminando por un camino lejos del Eterno hacia su perdición y hacia una muerte eterna. Por esta razón, la Kehilá de los creyentes en Yeshua estará proclamando el Evangelio de Yeshua en este periodo de tribulación, a pesar de la inmensa e intensa persecución y adversidad que tengamos que enfrentar en ese tiempo. Y a través de este testimonio y de estar predicando el Evangelio de Yeshua en ese tiempo, muchas almas perdidas llegarán a los pies de Yeshua y serán salvos en ese periodo de tribulación que los creyentes en Yeshua estemos enfrentando.
En Primera de Pedro 2:12 dice así: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre quienes, entre los no creyentes en Yeshua. Porque si tú y yo hemos decidido seguir los mandamientos de Yahweh, ya no somos considerados gentiles, sino que los gentiles son todos aquellos que están fuera del pacto viviendo una vida pagana acorde a su santa voluntad, según la corriente de este mundo, viviendo en sus delitos y pecados, en sus deseos egoístas y en su inmoralidad, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque es que en este periodo de tribulación así verán los gentiles o los no creyentes a los creyentes en Yeshua. Creerán que el evangelio que les estamos predicando lo verán como malo, y a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Y aunque los creyentes estaremos actuando de buena fe y de buena manera, el mundo, los gentiles, lo verán como algo malo. Y por esta razón nos acusarán, hablarán mal de nosotros y nos entregarán a tribulación y nos perseguirán. De modo que procuremos llevar una vida ejemplar entre los vecinos y los no creyentes o los mundanos. Así, por más que ellos nos acusen de actuar mal, verán que hemos estado teniendo una conducta honorable y le darán honra y gloria a Elohim cuando Él juzgue al mundo. Está claro aquí en este pasaje que Adonai visitará al mundo para juzgarlo en un período final llamado la ira de Yahweh. Y Yahweh va a juzgar y a condenar al mundo impío. Y en ese día del regreso de Yeshua, que han observado los gentiles, los no creyentes, la conducta de los creyentes, reconocerán entonces que las acciones de los creyentes eran acciones genuinas, que reflejaban el corazón de Elohim. Por eso es que dice la Escritura que en el día del juicio, en el día de la ira de Yahweh, que es un juicio para los no creyentes, muchos reconocerán al Eterno por el testimonio de los creyentes. Así que habrá un periodo de tribulación para los creyentes en los cuales los creyentes nos mantendremos firmes predicando el Evangelio de Yeshua para ser refinados como el oro a través de esta tribulación momentánea. Y después de este periodo de tribulación conformado por principio de dolores y gran tribulación, veremos al deseado de las naciones en el gran evento llamado Natsal. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.